Hola, muy buen día. Nosotros somos Oscar Delgado y Rubicel Toscano, estudiantes de la Facultad de Derecho e investigadores en las ciencias sociales, quienes tienen el propósito de, con este video, hablar de un tema que, si bien no nos gusta hablar mucho, pues nos puede evitar muchos años de desgaste mental. Pues ¿cómo iniciar, no? A ver, nos vamos a morir. Bien. Todos. Bien. Excelente. Así que al momento de fallecer, vienen muchas consecuencias que, como ya es costumbre, vendrán con ellas consecuencias jurídicas también. Es ahí cuando hablaremos del tema del testamento, el cual es un tema que obviamente a nosotros ya no nos va a preocupar cuando ya no estemos aquí, por evidentes motivos, Bueno, quién sabe, pero es un tema que a nuestras familias les puede, si estamos bien informados y bien preparados jurídicamente, podemos ayudarlos de una forma increíble. Bien, la sucesión justamente es una forma de transmitir el patrimonio de personas que pierden la vida, pero con ello no se extingue el patrimonio. Entonces es un procedimiento que se sigue legal, a través del cual, evidentemente, existiendo voluntad del titular del patrimonio, cómo se distribuye, y en su caso, si no lo hay, la ley suple esta voluntad, determinando quiénes tienen derecho a acceder a esa parte de la porción de los bienes a través de la figura de los herederos. Llegamos al mes de septiembre, un mes muy reconocido por sus celebraciones patrióticas, por la fiesta, la borrachera, los amigos, todo lo patriótico, ¿no? La independencia de México. Pero también es muy conocido por ser el mes del testamento. ¿Pero qué es un testamento? Tal vez esto no nos resulte tan familiar, porque pues todavía no nos toca hacerlo para muchos de nosotros. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Ajá. Pero pues al final de cuentas sabemos que es un trámite jurídico y pues bien sabemos que en ese tipo de trámites pues se tiene que pagar una buena cantidad de dinero, y el testamento no es una excepción a esta regla. Primero, el testamento es el documento legal que tiene la característica de ser unilateral, personalísimo, irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular de un patrimonio puede ocurrir ante notario público a expresar la voluntad de cómo se distribuirán sus bienes, su patrimonio, que abarca bienes y derechos, respecto de sus familiares o de terceras personas. Es personalísimo porque solo lo puede hacer él. Es unilateral porque no hay ninguna disposición, no puede haber una orden, no puede ser presionado para hacer la designación de herederos o legatarios, y en su caso es revocable, puede hacerlo cuantas ocasiones o veces estime oportuno cambiar su voluntad. Bien, primeramente debemos decir que existen dos formas de poder dar la herencia. Primeramente, en esta necesidad constante del derecho de formalizar todo. A la gente que lo entienda, al fallecido se le puede nombrar de cuyus, occiso, finado y de muchas otras formas que al final del día significan lo mismo, el fallecido. El fallecido puede dejar su testamento de dos formas, o más bien puede realizar un testamento de dos formas. De una forma escrita, que es la vía testamentaria, es decir, la existencia de un testamento, y la vía intestamentaria, la cual, como su nombre lo indica, podemos entender que se refiere a la inexistencia de este testamento. Para fines de este video, vamos a empezar con la vía testamentaria. Sin embargo, hemos de decir y aclarar que si tú quieres dejar cero conflictos, o la vía más fácil para que tu familia no tenga ningún desgaste físico, emocional, aparte de tu partida, o nuestra partida, y económico sobre todo, la vía más viable siempre será acudir a realizar un testamento. Sin embargo, este mismo, como ya sabemos, y como el derecho es costumbre, es un proceso muy desgastante y redundante, y donde tendrán que dejar dinero. Puede incluir a cualquier persona que determine, sin tener la obligación de vincular necesariamente a familiares. Pueden ser designados como herederos, es decir, todas las personas que tienen derecho, o que el de cuyos o el titular del
patrimonio designe sobre la totalidad de sus bienes, o puede ser un legatario, es decir, solamente transmitirle parte específica de esa masa patrimonial que tiene quien otorga el testamento. No hay obligación específica de personas, la ley no establece, es voluntad expresa solamente del autor o del dueño del patrimonio. Cuando una persona deja plasmada su voluntad en un testamento, pues el proceso de la asociación, pues ya la persona no está, ¿no? Pero fluirá de acuerdo pues a una voluntad. En esta misma voluntad, o bueno, en este testamento, pues la persona va a poder decidir a qué personas le va a dar cierta parte de sus bienes, o ya sea de que un bien en específico, formandos y legados, o cierta proporción de toda su masa hereditaria, que viene siendo todo este conjunto de bienes, obligaciones que tuvo la persona en vida, y pues dar una cierta proporción, generando así herederos. Aquí tenemos que tener algo muy presente, y es que no hay un mínimo para dar, ni un máximo para dar. Es algo totalmente libre, y pues también no es algo forzoso que le tenga que dar algo a todos mis allegados, porque pues realmente, pues no se da. Hay que ser honestos, ¿verdad? No todos nos caen bien, no ¿verdad? todos nos caen bien, hay que ser honestos, realmente. Sí. Así que pues esta es una elección pues totalmente libre. Se heredan tanto bienes como derechos que no se extinguen con la muerte o el deceso del titular del patrimonio. Todos los bienes y todos los derechos que perduran después de la muerte del titular del patrimonio. ¿Dónde se tramita un testamento? El testamento, si es público, lo vamos a anotar o lo vamos a expedir con notario público. Tenemos que ir con notario público para que él lo redacte y desde luego le dé la formalidad legal para que surta efectos efectos jurídicos que sean mucho más fácil de acreditar ante los órganos jurisdiccionales, porque una vez que se tiene el testamento y se determina cómo se van a distribuir los bienes, se tiene que hacer todo un proceso para que después del deceso del autor de la sucesión, entonces el juez determine quién, cómo y cuándo se entregan los bienes. Bueno, pues ahora sí que como todo proceso legal requiere pasos, procesos muy largos, cansados, ir y venir, hacer y deshacer, total. Vamos a decir que estos procesos son obligatorios prácticamente si queremos dejarlo todo perfectamente o acomodadito para que nuestros familiares no lloren nosotros y no lloren por andar dividiéndose los bienes de la herencia. Ni que se peleen, porque también es algo muy cierto. Debemos mencionar que como estudiantes nos hemos topado casos muy recurrentes de familias que se aman hasta que toca repartir el terreno de la abuelita. Y se dejan de amar. Y se dejan de amar. Pues bueno, y pues realmente estos procesos no tardarán ni 5 años, ni 10 años. Hay casos que duran hasta 30, 50, y son casos que pelearán nuestros hijos, hijos de nuestros hijos. O sea, procesos tan largos y desgastantes que es mejor dejarles todo en bandeja de plata, ¿no? Entonces, miren, primeramente mencionar, no es válido hacer un testamento en una servilleta, en una servitualla, ponerla debajo del colchón, esperar a que me muera y que se dividan los bienes. Legalmente ese proceso no es válido. Para que jurídicamente un testamento sea validado, se deben cumplir ciertos requisitos, los cuales, como ya mencionamos y como ahorita nos van a informar con las preguntas del catedrático, vamos a ver o darnos una idea de cuántos son y más o menos cuánto tiempo va a tardar. Una cosa que se nos pasaba a mencionar también es el hecho de que esto jurídicamente, dejar una nota, decirle a alguien que quieres heredar, grabar un video, un audio, no será jurídicamente validado debido a que el derecho siempre velará por la duda. Entonces, legalmente se dudaría de si este testamento no escrito y no validado sería realizado por medio de dolo, que es una mala intención de otra persona, fraude, engaño o amenaza de muerte. Esto, obviamente, como un sucesor, como quien hace la herencia, podría verse como algo real, ¿no? Pero hay una mala intención detrás. Una mala intención que afectaría a toda la gente que es receptora de los bienes de la herencia. Entonces, lo más viable y lo que sí valdrá, lo único que va a valer aquí, es cubrir todos estos procesos. En este sentido, puedes negarse a recibir porque no esté de acuerdo y entonces la porción hereditaria que le corresponde a él
tendrá que distribuirse entre los demás. Para ello tendrá que haber una manifestación de repudio de esa porción de la herencia que le corresponde y entonces se distribuirá entre los restantes herederos. A nadie se le puede obligar a recibir lo otorgado en herencia, puede repudiarlo y surgirían nuevos herederos en su caso, porque se iría a la sucesión legítima. Como ya nos hemos encargado muchas veces en este podcast de recordar, pues nosotros ya no vamos a estar aquí cuando esto pase, ¿no? Muy cómodos nosotros, nuestra postura, pero pues al final de cuentas este proceso de la sucesión le va a corresponder pues a nuestros herederos, nuestros legatarios, pues para quien corresponde a la herencia, ¿no? Y pues es muy común que a pesar de que no estemos, se nos dé la duda de ¿y qué va a pasar? O sea, ¿y qué tal si pasa algo? ¿Qué tal si a alguien no se le da algo? ¿Qué tal si de plano nadie tiene nada? ¿Qué va a pasar con mis bienes? Pues, pero pues esto no pasa, o sea, no pasa nada. Al final de cuentas esto se puede resolver de una manera muy sencilla. El documento denominado testamento es tan eficaz que sí se tiene que cumplir, puesto que a través de ello se hace el cambio de titularidad del derecho de los bienes que correspondían al de cuyos o a la persona que era titular y falleció, y entonces sí se tiene que cumplir, tiene que ser sancionado, sino de otra manera no puede haber un nuevo titular de los mismos bienes y derechos. Y bueno, pues eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Y como ya lo mencionamos al inicio de este podcast y pues como posiblemente esté en el título de este video, septiembre pues es el mes del testamento. Así que aprovechen estas oportunidades porque no siempre se dan. El testamento se dará más barato, así que aprovechen. Porque realmente, como lo dije, no siempre se dan. Y pues bueno, esto ya fue todo de nuestra parte. Y ahora pasaremos a la recomendación literaria del Dr. Amado. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da gusto saludarles. Les habla su servidor y amigo Dr. Amado Ceballos Valdovinos, coordinador del proyecto de intervención educativa Semillero de Formación de Jóvenes en la Investigación en las Ciencias Jurídicas y Sociales. Me da gusto que regresemos a esta segunda temporada de los podcasts auspiciado por este semillero, que es dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y voy a continuar con la recomendación literaria, y es la siguiente: El cementerio de Praga, de Umberto Eco. París, 1897. Un hombre escribe sentado a una mesa en una habitación abarrotada de muebles. He aquí al capitán Simonini, un piamontés afincado en la capital francesa, que desde muy joven se dedica al noble arte de crear documentos falsos. Hombre de pocas palabras, misógino y glotón impenitente, el capitán se inspira en los folletines de Dumas y Sue para dar fe de los complots inexistentes, fomentar intrigas o difamar a las grandes figuras de la política europea. Caballero sin escrúpulos, Simonini trabaja al servicio del mejor postor. Si antes fue el gobierno italiano quien pagó sus imposturas, luego llegaron los encargos de Francia y Prusia, e incluso Hitler acabaría aprovechándose de sus malvados oficios. Umberto Eco vuelve para mostrarnos que en la literatura y en la vida nada es lo que parece y nadie es quien realmente dice ser. Es esta la recomendación literaria de nuestro podcast.